Andrea de la Vega, suscríbete. Es muy común escuchar historias de terror que le suceden a personas que están fuera de su casa, ya sea de noche o de madrugada. Y no importa si estás trabajando o si es por diversión que andas fuera. Los fantasmas simplemente se manifiestan y algunos de ellos se han convertido en leyendas. Leyendas que a muchos les causa curiosidad, a algunos miedo y a algunos otros simplemente risa. Como la leyenda de La Llorona, la cual a Yesenia, una de mis vecinas, le causaba risa, hasta que tuvo un aterrador encuentro con La Llorona de madrugada. Desde que recuerdo, en el municipio al cual pertenece el pueblo de donde yo soy, cada año organizan bailes. Recuerdo que desde ese entonces hasta la fecha, la mayoría de las personas compran sus boletos con anticipación para ver a su cantante favorito. En aquel entonces, yo tenía como 6 años, cuando en la radio local anunciaban que el cantante mexicano Marco Antonio Solís iba a dar un show en diciembre de ese año, y la mayoría compraba sus boletos. De hecho, mis papás también fueron a ese baile. En aquella ocasión llevaron a mis tías, las hermanas de mi mamá, y no les pasó por la mente que la vecina Yesenia también iría a ese baile. Pero ella no tenía quien la acompañara y se fue sola. Yesenia le platicó a mi mamá que sus hermanos y amigos no tenían dinero para comprar su boleto y que ella sí. Así que dijo: pues yo me voy a comprar mi boleto. Total, si nadie va, me voy yo sola. Estoy segura que mucha gente del pueblo irá al baile y allá me le pegó a alguien. Así que Yesenia se compró su boleto. Sin embargo, por más que buscó, no encontró a alguien que fuera con ella. De hecho, cuenta que su mamá le dijo: Jenny, mejor no vayas a ese baile. Ya va a empezar noche y esos eventos siempre terminan de madrugada. Dime, ¿quién te va a traer de regreso? A esa hora sabes que hay muy pocos taxis y vas a ir sola. Sí, mamá, pero ya compré el boleto. No quiero perder mi dinero. Y además, no creo que Marco Antonio Solís vuelva a venir por acá. Sí, hija, pero mejor no vayas. ¿Qué tal si no alcanzas taxi? Y si te vienes caminando, está muy solo. Ya ves la gente, solo anda observando, más cuando las muchachas andan solas. O te pueden espantar como a tu hermano, cuando lo espantó la Llorona. Ay, mamá, ya vas a empezar con esos cuentos. Los fantasmas no existen. Mi hermano estaba borracho y seguro se imaginó que vio la Llorona, dijo Yesenia y empezó a reír. Lo siento, mamá, yo sí iré a ese baile, dijo, un poco exaltada, y dejaron de discutir, al menos por ese día. Cuando se llegó la fecha y la hora, Yesenia salió en punto de las 8 de la noche y le dijo a su mamá: voy a llegar tarde, hasta que se acabe el baile. Y no te preocupes, mamá, voy a ver a quién me le pego. Seguramente irá mucha gente del pueblo. Pero cuando Yesenia salió de su casa, tenía una sensación de miedo, como cuando algo te dice que no deberías ir. Sin embargo, Yesenia la ignoró y siguió con su plan para disfrutar del baile. Aquella noche, cuando llegó a la carretera, tomó su taxi y pronto llegó al lugar en donde iba a ser el baile. Aquel artista se presentó y durante el show, Yesenia estuvo bailando con varios chicos hasta que llegó Enrique y ya no la dejó bailar con nadie más. Empezaron a platicar y así estuvieron hasta que terminó de cantar Marco Antonio Solís. Pero Yesenia y Enrique seguían platicando hasta que se dieron cuenta que ya había muy pocas personas en donde fue el baile. Y en ese momento, Yesenia se despidió, pero era demasiado tarde, porque
que para el pueblo a donde ella iba ya no se veía gente y taxis era imposible que encontrara. En aquellos años, el servicio de taxi era muy difícil de encontrar, al menos por este municipio, y a ella no le quedó otra opción más que regresar a su pueblo caminando. Y pensó, tal vez si ahorita camino rápido, quizá pueda alcanzar a alguien. Sin embargo, por muy rápido que caminó, no fue así. Yesenia, durante el camino, no pudo encontrar a alguien del pueblo. Así que siguió caminando sola. Pasó por el centro del municipio y ahí había un poco de gente. Aún estaban algunos puestos de tacos. Pero a Yesenia le faltaba caminar al menos unas 2 horas para llegar a su casa. Apenas era la 1 de la madrugada y pensó, si mejor me quedo aquí en el jardín. Pero cuando las personas cierren sus puestos de tacos, ¿qué voy a hacer aquí sola? No, mejor me voy para mi casa, aunque caminando. Ella cuenta que para ese momento ya estaba arrepentida de haber ido a ese baile. Tenía mucho miedo, pero lo único que podía hacer era caminar pronto para llegar a su casa. Yesenia seguía dando sus pequeños pasos sobre la acera pegada a la carretera, hasta que llegó a una parte en donde solo era la carretera y una pequeña vereda. Aquella vereda tenía mucha hierba. La carretera estaba muy oscura y lo peor, que no pasaba ni un solo carro. Y ella, cuando se cansaba, volvía a caminar hasta que tomó un atajo, el cual la llevó a salir por el campo deportivo del pueblo donde vive hasta la fecha. Yesenia dice que el camino de aquel atajo en ese entonces era de terracería y que era tanta la vegetación de aquel camino que en ambos lados tenía muchos árboles y que estaba muy oscuro. Yesenia dice que cuando ya estaba cerca del campo, su piel se le empezó a erizar y que volvió a sentir esa sensación de miedo, como cuando salió de su casa, y que cada vez aquel camino estaba más oscuro por lo espeso de los árboles. Ya empezó a hacer más frío, pensó, y dijo, seguramente siento más frío aquí por todos los árboles que hay en este camino. Pero no era así, porque pronto empezó a sentir mucho más miedo y se dijo a sí misma, Yesenia, cálmate, no tengas miedo, solo está oscuro. Además, no creo que me espante un fantasma, pues ya caminé mucho tiempo sola. La carretera también estaba muy oscura y solitaria. Ya era para que hubiera visto algo. Y no, mi mamá solamente me quiso meter miedo con lo de la Llorona y esas cosas que ni existen. Pero Yesenia nunca se imaginó que tan solo unos minutos tendría la experiencia más aterradora de toda su vida hasta el día de hoy. Ella cuenta que ya estaba tan solo a unos minutos de llegar al campo deportivo y que de pronto, a unos 20 metros de distancia, vio una mujer vestida de blanco, la cual parecía solamente estar deambulando por ahí. Entonces, Yesenia empezó a sentir mucho miedo y rápidamente se escondió entre los árboles espesos de aquel camino. Desde allí, ella podía observar lo que estaba haciendo aquella mujer sin que se diera cuenta que Jenny estaba ahí. Sin embargo, Yesenia dice que la mujer de blanco dio un grito, el cual iba acompañado de un lamento. Y pronto, la Llorona se dio la vuelta y, como si hubiera sentido en dónde estaba Yesenia, se dirigía en donde ella estaba escondida, como si aquella entidad supiera perfectamente dónde estaba, mientras Yesenia seguía temblando de miedo.
Observaba que cada vez se acercaba más a donde ella estaba. No podía reaccionar y pronto bajó la mirada y se dio cuenta que la Llorona no caminaba. Esa entidad estaba flotando y al mismo tiempo que gritaba, se lamentaba. Yesenia cuenta que cuando vio que los pies de aquella mujer no tocaban el suelo, la Llorona volvió a soltar un grito acompañado del mismo lamento. En ese momento los perros empezaron a aullar y ella no podía moverse. Parecía que aquella entidad la había visto y que disfrutaba del miedo que Yesenia sentía. Cada vez que estaba más cerca, sus lamentos se escuchaban más aterradores y parecía que la iba a encontrar. Sin embargo, Yesenia dice que con mucho esfuerzo pudo hablar y cuando logró hacerlo, dijo: «Virgen mía, cúbreme con tu manto bendito». Y de manera muy extraña la Llorona desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Pero sus lamentos se seguían escuchando, junto con el silencio de la noche y los aullidos de los perros. Pero esta vez se escuchaban del otro lado del pueblo. Yesenia cuenta que ya no quería salir de ahí y por un momento pensó en esperarse hasta el día siguiente, pero una vez más dijo: «No, ya me faltan como 20 minutos para llegar a mi casa y si me voy corriendo quizá pueda llegar más pronto». Así que Yesenia empezó a correr y pensaba: «No puedo creer que la Llorona sí exista. Pensé que solo era un cuento de mi hermano para meterme miedo. Dios, perdóname por desobedecer a mi madre». Y empezó a rezar hasta que llegó a su casa. Cuando llegó a su casa, notó que su mamá seguía despierta, pues la estaba esperando muy preocupada. Y cuando vio entrar a su hija, le dijo: «Jenny, gracias a Dios que ya llegaste. No podía dormir, tenía un presentimiento muy feo y yo creo que la Llorona anda por ahí porque se escucharon lamentos y los perros estaban aullando muy feo, como cuando ven esas cosas». Cuando su mamá dijo eso, Yesenia se puso a llorar y le platicó lo que había visto. Su mamá la regañó mucho y le dijo que eso le pasaba por querer siempre hacer lo que le daba la gana y por no creer en lo que ella y su hermano le decían. Al día siguiente, Yesenia estaba muy pálida y tenía náuseas, así que su mamá le dijo: «Seguro estás enferma del susto que te llevaste anoche al ver a la Llorona». Y le dijo: «Ven, acompáñame por unas hierbas, te voy a curar de espanto». Y fue cuando le platicaron a mi mamá lo que le sucedió a Yesenia, porque a ella le pidieron una de las hierbas que necesitaban. Entonces mi mamá le dijo: «¿Quién sabe qué pasó ayer en la madrugada? Porque también nosotros fuimos al baile con mis hermanas y vimos algo extraño aquí en la casa de doña Yolanda, otra de nuestras vecinas», dijo mi mamá, «pero ella vive más cerca que ustedes». Mi mamá cuenta que en esa ocasión también habían ido al baile de Marco Antonio Solís. Pero ¿sabes qué, amante del terror? Esta historia la voy a relatar en el siguiente video. Y por el momento, espero que esta historia de Yesenia te haya gustado. Te recuerdo que yo soy Andrea de la Vega. Te invito a que te suscribas al canal y me sigas en mis redes sociales: Facebook,
Instagram, TikTok y por supuesto también te invito a que esperes la siguiente historia que te llenará de terror y asombro.